escuchamos un ruido muy fuerte, como de un accidente, un choque, salimos, me doy cuenta que debajo del vehículo está su esposo. Me bajé de la camioneta y se cayó y cayó bajo el carro. El señor tenía una herida en la espalda, podría jurar que se le veía hasta el hueso en la espalda. Uf. Papá, fue un accidente. No, ella le echó marcha atrás, yo estoy seguro. Ya hace tiempo que quiere matarme. Doctora, ella ha sido muy irresponsable y muy negligente con la niña médicamente. Yo no soy una mala madre. No puedo dejarte a mi hija. Yo descubrí que la niña tiene una enfermedad grave en el corazón. Dijeron que la niña tendría que operarla de inmediato y me pareció muy fuerte porque yo le puedo poner otro tipo de medicación. El gobierno le quitó a la niña. Esto se llama secuestro médico y lo sufrimos muchos padres en este país, cada vez más. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El pintor español Pablo Picasso dijo: cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer una cosa, procuro hacerla enseguida. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues veamos cómo se refleja la cita en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Poner límites adecuados no significa quitarle la vida a nadie. No es justo tener que pagar por los daños causados por otras personas. Tenerla viva y sana para mí es una bendición de Dios. ¿Quién soy yo para restringirle su vida? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Rafael y Ana, ustedes son los demandantes. Explíquenme quién es Valeria, por qué la demandan y qué piden para resolver este caso. Ok, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Venimos a demandar a nuestra vecina porque hubo un grave problema en mi casa con un accidente donde mi carro estuvo perjudicado y de paso queremos exigirle a la señora que su mamá, que ya está bastante pasadita de edad, ya no debe manejar más, no puede manejar más. Es una amenaza para el conjunto residencial, para la zona. Nosotros vivimos en un barrio que es bastante tranquilo, nunca habíamos tenido problemas. De hecho, nuestros vecinos son unos muy buenos vecinos. Hace algún tiempo siempre escuchamos algunas discusiones, algunos problemas, pero no pensamos que era nada grave. Hace exactamente 2 meses, estábamos adentro, mi esposa y yo, escuchamos un ruido muy fuerte, como de un accidente, un choque, salimos. A la parte de afuera me di cuenta que estaba la mamá de mi vecina, que está bastante pasadita de edad, como un poco desesperada. Me doy cuenta que debajo del vehículo está su esposo. ¿Debajo del vehículo de ella? Debajo del vehículo está su esposo. Mi esposa comenzó a dar gritos, llegaron unos vecinos, bueno, ayudamos, como pudimos, levantamos el carro entre varias personas para sacar al señor. El señor tenía una herida en la espalda espantosísima, podría jurar, no recuerdo bien, pero podría jurar que se le veía hasta el hueso en la espalda. Sí, fue bastante fuerte. Un accidente bastante fuerte. Doctora, permiso para entregarle la evidencia del choque de mi carro. En ese momento, mi carro también fue impactado. ¿En ese mismo accidente? En ese accidente mi carro fue impactado también. Ok. Ahí estoy viendo por que eso la exigencia de los $1000 que yo pagué de deducible del seguro con el que yo reparé mi vehículo. Ya, ahora entendí. Tú le estás exigiendo a la vecina la suma de $1000, que es el deducible de tu seguro de automóvil, para que cubra entonces los $4500 de daño que tu automóvil sufrió por el accidente causado por la mamá de la vecina. Correcto. Ya, esa parte la entendí. Ok. Doctora, adicional a eso también le exigimos, y es un llamado de conciencia a nuestra vecina, y como le he comentado, la mamá está bastante pasadita de edad, esa es una señora mayor
y no es primera vez que pasa un altercado. O sea, la señora se ha llevado en varias oportunidades cesto de la basura, los árboles cerca del estacionamiento. ¿Por qué los dejan atravesados, doctora? No. Entonces, yo tengo un hijo que tiene 10 años, ahí las vecinas hablando, tenemos miedo de que nos haga daño a nuestros Porque aquí hijos. el tema es que esta señora, que ustedes dicen que está pasada de edad, pero yo no sé qué edad tiene. ¿Qué edad tiene? Tiene 82 años. 82. Ok. Pero está muy lúcida, doctora, usted la va a ver. Está bien. Doctora. Conduce y ustedes... Conduce como loca, doctora. Y ustedes Conduce como están Un poquito más de diciéndome que esta respeto hacia mi señora mamá. no debiera de conducir. Doctora, deja el carro prendido, las puertas abiertas, se baja, o sea, es descuidada. Fíjese que en el accidente se bajaba y decía, ¿pero qué pasa? ¿Y qué haces tú ahí? Le decía a su esposo. O sea, ni siquiera se dio cuenta que lo atropelló. De que lo había atropellado. No se dio Ella cuenta misma que lo había atropellado, atropelló. sí. Ella no está lúcida como Doctora, para lo estar que pa- manejando. Ok, pero sin embargo, el estado de la Florida le tiene una licencia Doctora, de es que- conducir vigente a la señora. Exacto, doctora. Correcto. La licencia, el Estado se la emitió y está Doctora, yo vigente. tengo aquí las pruebas de la licencia y del reporte policial donde la policía determina que fue un accidente. Ok, vamos Se- a ver, pásame... Doctora, ¿debería existir alguna ley que en determinada edad las condiciones de una persona mayor, o sea, que no debería estar manejando? Bueno, aquí naturalmente ellos hacen caso a caso, dependiendo, ¿no?, de la situación. Ellos cuando renuevan la licencia te hacen un examen y si tú ves bien, oyes bien, etcétera, etcétera, te renuevan la licencia. Y esta señora, de hecho, es hasta un safe driver, o sea, que es una conductora Ella nunca ha tenido cuidadosa. ningún O tipo sea, de accidente. Esta es la primera vez, doctora. es como que nunca ha tenido un accidente en su vida y todo. Ok. Doctora, otra cosa. Yo le exigí a ella el pago de los $1000 de mi deducible y desde hace aproximadamente un mes para acá, yo a la señora ya yo no la he visto más. Le llamo al teléfono, no me contesta, Estoy le toco a trabajando, su puerta, doctora. no me sale, de verdad me está evadiendo y eso ya pues es una cosa pues... Bueno, pero ya están aquí, mil- aquí está la demanda establecida y entonces ahora hoy salimos con una Sí, ya, respuesta para- de esta para situación. conservación, doctora. Perfecto, ya. ¿Algo más en la demanda de ustedes? hasta No, ahora por no. ahora no. Muy bien. ¿Cómo respondes, Valeria? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, doctora, sí, en efecto, mis padres están de cierta edad. Mi padre como tal está enfermo, o sea, mi mamá es la que lo lleva al médico, la que le da todo, o sea, el bastión de la casa, porque nosotros somos nosotros nada más. Y entonces ella está en perfectas condiciones, ya lo lleva al médico, le da las pastillas y todo lo demás. Claro, por la misma condición de mi papá, él a veces la saca de quicio. Y me imagino yo que el día que ellos se estaban bajando, o sea, que llegaron a la casa, venían discutiendo, se bajó y como estaba alterada, pues dejaría por accidente el carro en Siempre, reversa. carro en siempre la reversa. saca de quicio, Claro. parece, siempre. Reconozco que tengo que pagar, pero no tengo ahorita en este momento. O sea, yo no me niego en ningún momento a cancelarle a mi vecino la deuda, pero ¿cómo hago si no tengo dinero? O sea, ¿de dónde yo saco ahorita? No puedo. ¿Ustedes tienen testigos? Yo tengo testigos. Ustedes no. Tú tienes sí. a tus padres Sí, de yo tengo testigos. de testigos. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta los recibimos después de este receso. No se vayan. Papá, fue un accidente. No un accidente, ella hace tiempo que quiere matarme. Me cambia las pastillas, a veces me envenena. Y yo quiero divorciarme, yo estoy obstinado. No. Papá, pero por favor. Caso cerrado. Don Manolo, Buenas tardes, doctora. ¿cómo está usted? Aquí como me ve en una silla de ruedas. Ya lo veo. Malísimo, ¿eh?